Buenas, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo del Regreso del Rey, espero y lo disfruten. Cap 18, cambios. Los exámenes de fin de año vinieron y se fueron, pero por primera vez en 3 años sí se realizaron, para gran decepción de algunos, especialmente los más flojos que esperaban una vez más no tener que tenerlos y de esa manera conseguir el pase de año automáticamente. Por supuesto eso no se podía hacer, especialmente considerando que algunas de las mejores alumnas eran novias, esposas del dueño de la escuela. Hermione, principalmente, pero también Penny y Padma e incluso Daphne, estaban completamente indignadas por no tener los exámenes, y contrario a lo que podrían pensar no era porque les gustara tener exámenes, simplemente estaban pensando a futuro, sin esas calificaciones sus hojas de vida no eran tan extensas o tan completas como les gustaría. Por supuesto eso no fue lo único que ocurrió en esos días, no sabían concretamente si Ronald y Ginebra tenían algo que ver con la poción de amor, aún así, tenían sus sospechas y el intento de violación por parte de Percival había sido la gota que derramó el vaso. Los instintos de Harry pedían una retribución mucho más letal, pero estaba de acuerdo en que eso sería contraproducente. Por lo tanto, las que se vengaron fueron las chicas, lástima para los Weasley que la venganza de una mujer podía ser 1000 veces peor que la de un hombre. Como no estaban seguros de Ginny y Ron, solamente les hicieron unas cuantas bromas de muy mal gusto. De seguro no les gustó andar por allí con la cara llena de granos que reventaban dolorosa y apestosamente, asimismo terminaron con un problema estomacal en los peores y más vergonzosos momentos posible. Perky por otro lado, no solo recibió el mismo trato que los dos menores, sino que también terminó siendo hechizado con un par de hechizos que proporcionó la premiada reina de hielo de Slytherin. El Weasley había sido sorprendido desnudo, corriendo por el gran salón con toda la ropa interior de McGonagall en los brazos. Nunca había visto a su profesora de transfiguraciones tan molesta en su vida, si eran sinceros quizá esa no había sido una buena idea, Minerva McGonagall no era una leona era una quimera cuando estaba furiosa. Percival terminó perdiendo sus placas de prefecto y premio anual, al mismo tiempo había conseguido una enorme y catastrófica mancha en su propia hoja de vida. Por supuesto no fueron los únicos que recibieron severos castigos, Ravenclaw podía ser considerada la casa de los inteligentes, pero ciertamente no todos en ella lo eran, algunos séptimos y sextos años olvidaron completamente que Harry le ordenó a Hogwarts proteger a Luna. Y cuando intentaron intimidarla una vez más fueron tratados con el debido procedimiento, una McGonagall nada compasiva después de lo que sucedió con Perky y un Filius que ya había estado atento a este tipo de cosas procedieron a dejarlos en peores condiciones, sin haberlos topado de ningún modo por supuesto. La baja de punto para Gryffindor y Ravenclaw fue de leyenda ese término de año, más la pérdida de punto que sufrió Slytherin sin los regalos constantes por parte de Snape, por primera vez en más de una década Hufflepuff estaba al frente por la copa de la casa, algo por lo que Susan, Anna y otros de la única casa que parecía, en su mayoría, honrar a su fundadora, estaban festejando a gritos. Por supuesto con los exámenes terminados era imposible que se agregaran más puntos, pero hasta que no se les haya entregado la copa no podía confiarse, después de todo Gryffindor ya había recibido varios puntos de último minuto en los anteriores años. Por lo demás todo estuvo bastante tranquilo, después de la humillación y pérdidas por parte de Gryffindor y Ravenclaw nadie se atrevió a hacer algo mal. Y claro después de los exámenes y antes de que el profesorado tuviera que preocuparse por calificar exámenes, se tenía que realizar la reunión que pidió Harry expresamente para los cambios que se realizarían en Hogwarts, algo por lo que todos estaban bastante nerviosos. Ya se había demostrado que podían ser maestros en sus campos, pero cometían errores, y errores grandes, como el que ni siquiera supieran de la intimidación que sufría la señorita Lovegor. Harry siendo un estudiante estaba más en contacto con esos problemas o fallas y por lo que sabían, gracias a eso podría estar pensando en despedirlos a todos. Por supuesto no lo pensarían si Harry siguiera siendo el mismo chico que habían conocido en su primer año, pero ahora con todo lo que les había demostrado, con su forma de actuar cuando descubrieron lo que pasó con la señorita Lovegor, ahora sí podían creerlo. El día siguiente al término de los exámenes los profesores comenzaron a llegar uno por uno al salón de profesores donde había una mesa redonda con varias sillas, todas estaban hechas de madera oscura con cojines negros.
Había solamente una silla lo suficientemente grande para parecer un trono, generalmente lo ocupaba Albus, pero ahora está siendo usado por Harry. A sus lados tenía compañía, Hermione y Padma a la derecha, Daphne y Susan a la izquierda, cada una de ellas estaba allí para representar a los estudiantes de su casa, aunque si Harry era sincero les pidió a ellas que lo acompañaran por estar cerca de ellas, siendo 3 de las 4 sus novias y por supuesto las 4 eran sus amigas. Los primeros en llegar fueron McGonagall, Flitwick y Sprout, pero casi enseguida la sala comenzó a llenarse con el resto de profesores, e incluso Filch apareció a tiempo. La reunión estaba pactada para las 11 de la mañana, para esa hora estaba más que claro que todos habían comido y estaban listos. Pero cuando el reloj marcó las 11 faltaban 2 personas, Albus Dumbledore y Severus Snape. Los instintos de Harry después unirse a 3 chicas en rápida sucesión estaban algo descontrolados, por no decir completamente locos. Lo único que había logrado mantenerlo calmado eran locas maratones de sexo y la preocupación por los exámenes. Podía estar mucho mejor parado académicamente, pero aún no llegaba al nivel de Hermione o incluso Padma y Daphne, ninguna de las cuales tenían por qué preocuparse. Ahora no tenía por qué estresarse por los exámenes, y aunque les hizo el amor a las chicas, por alguna razón estaba resultando bastante sencillo complacerlas a todas, no como al principio de todo eso. El que esos 2 no llegaran estaba comenzando a molestarlo. Los primeros minutos las chicas lograron mantenerlo distraído enviándole imágenes sugerentes, pero mientras más se demoraban en llegar más difícil era y más la furia se hacía cargo. Para cuando el reloj marcaba las 11:30, la magia de Harry comenzó a plagar el salón. Ninguno de los profesores se dio cuenta de qué exactamente pasaba, excepto Porfilius, que siendo no solo un campeón de duelos retirado sino porque era medio duende, podía sentir en sus huesos que Harry era peligroso en el estado en el que se encontraba. Se sentía como una rata siendo cazada por un gato. No, era una rata siendo cazada por un tigre. La puerta volvió a abrirse casi una hora después de que el último profesor había ingresado. Albus y Severus trastabillaron por un momento al sentir la pesada atmósfera que plagaba el salón. Snape por supuesto no sabía qué era lo que pasaba y simplemente lo tomó como una rareza de las que siempre estaba plagada la magia. Albus por otro lado miró rápidamente a las personas reunidas, repasó a cada uno de ellos con una mirada calculadora pero veloz. Conocía personalmente a sus profesores de años, excepto claro a Charity, por lo tanto, ninguno de ellos era quien producía esa sensación de peligro. Estudió a los alumnos reunidos y frunció el ceño, primero porque sabía que por lo menos 2 de las chicas eran de cuidado, no solo pertenecían a familias poderosas, sino que tenían familiares que podrían causar problemas. Aún así, las descartó casi enseguida. Después de todo, como director y persona a cargo del colegio, había estudiado cuidadosamente a todos los alumnos en el castillo. Sabía que las 4 chicas allí eran poderosas y serían personas a tomar en cuenta, pero en el futuro, aún así, había una persona más que sabía tenía la fuerza para producir tremenda aura. Con sus sellos colocados había estado por sobre sus compañeros en cuanto a poder. Si de alguna manera había logrado bordearlos, incluso si no los rompió, entonces no era de sorprenderse que pudiera tener un poder asombroso. Eso no lo preparó para la sensación primitiva, antigua y francamente primordial que producía. Sintió un estremecimiento cuando sus ojos se reunieron con los de Harry. No dijeron nada mientras avanzaban hacia sus propias sillas. Snape gruñó cuando se dio cuenta que Potter estaba usando la silla especialmente hecha del director. Lo había mandado a hacer específicamente para representar su poder dentro del colegio, del mismo modo que el atrio de lechuza de oro que usaba en el gran salón. Le picaban las manos por el deseo de tomar su varita y matar de una vez por todas a Potter. Sabía que podía, ni siquiera le importaría toda la gente reunida. Después de todo, hace poco la marca se había oscurecido. Si bien eso significaba que Voldemort había revivido de algún modo, también le había dado un impulso. Se sentía mucho más fuerte, con mucha más energía. Lo único que lo detenía era su posición, no solo en esa sala repleta de gente poderosa. La escuela había perdido su prestigio y había obtenido muchas irregularidades, pero los maestros seguían siendo genios en sus materias. Pero no solo de esa posición se preocupaba, sino también la que había ido obteniendo con el tiempo en ambos bandos. Le costó sudor y sangre el convertirse prácticamente en indispensable para Dumbledore, y aunque no tenía el mismo puesto con Voldemort, estaba dentro del círculo interno y en la posición de espía, lo que lo hacía muy importante para el Lord Oscuro, pero lo mantenía lo más lejos de sus quejas y constantes torturas. No podía arriesgarse a perder esas posiciones, y sabía que el mocoso arrogante era importante para ambos lados. Eso era lo que lo detenía.
Harry se quedó viendo a ambos hombres con el ceño fruncido, sus manos apretadas y lanzando chispazos de energía que zumbaban peligrosamente. Solo el pensamiento rápido de Padma a su lado derecho había hecho que todo se mantuviera en relativa calma. Sus pensamientos eran otro cantar, corrían a 1000 por hora sacando ideas de cómo matar al par de la peor forma posible. Las chicas intentaban como podía calmarlo por medio del vínculo, pero estaba resultando bastante difícil. Agradecían completamente el que ya estuvieran en vacaciones prácticamente porque de otro modo estaban seguras alguien moriría pronto. Después de todo un minuto en el que Dumbledore tenía apretada su varita en su mano derecha esperando el ataque, por fin Harry se calmó lo suficiente para comenzar la reunión. Como saben ahora yo soy el dueño de la escuela. Movió sus ojos hacia Snape que abrió la boca con una mueca despectiva, pero Dumbledore, siendo el perro político que era, logró silenciar al profesor de pociones. Sinceramente no sé cómo se tratan estas cosas en las escuelas mágicas, pero sé cómo se hace las cosas por el lado Muggle más o menos, así que van a haber muchos cambios. Todos tragaron saliva solamente con eso, se esperaban cambios, pero una vez comenzó a hablar sobre el lado Muggle estaba bastante claro que serían mucho más significativos que solamente despedir un par de profesores. Comenzaremos con los cambios en el personal propiamente dicho. Continuó viendo de reojo a Snape y Dumbledore, ambos se tensaron claramente con preocupación. Levantó su mano y Daphne a su lado izquierdo se aclaró la garganta. Señor Filch, sentimos que sus servicios no son requeridos, los elfos domésticos son los que hacen la limpieza necesaria del castillo y estamos conscientes que no le gusta el trabajo que se le ha asignado. Continuó dando un par de razones por las cuales era despedido. Para molestia del hombre, se le pagará una suma de dinero por el despido y aquí hay una carta de parte de Madame Bones. El hombre tomó la carta confundido, la leyó rápidamente y sonrió emocionado, se levantó corriendo y se marchó sin dar explicación. Harry sonrió claramente, le había gustado la idea de trabajar en Azkaban, donde tenía permitido torturar, o molestar sería más preciso, a los presos. El que esa maldita gata tuviera poderes que nadie podía comprender también había ayudado para que se le diera el trabajo. Daphne volvió a aclararse la garganta y miró a Hagrid. Señor Hagrid, este año no ha sido especialmente favorecedor para usted como profesor. El medio gigante agachó la cabeza, avergonzado, pero sabemos de las razones por las que no pudo graduarse de Hogwarts. Es por ello que se contratará a un ayudante, no solo para ayudarlo con las clases, sino también para que aprenda cómo se imparte clases, se clasifique correctamente las criaturas por año y usted tenga tiempo para volver a estudiar. Levantó la cabeza tan rápido que los sorprendió, claramente no había esperado que se le permitiera volver a estudiar. Los ojos de Dumbledore brillaron por un momento antes de sonreír. Me parece una excelente idea, de hecho, creo que podría saber de la persona perfecta para el empleo. Miró de un Harry molesto a un Hagrid aún en shock. Estoy seguro que mi buen muchacho Newt estará feliz de ayudar. Harry abrió la boca para quejarse, pero una mirada de Daphne lo hizo callar. Excelente, Newt Scamander es un famoso y reconocido magizoologista, será perfecto para el puesto. Sabía de los movimientos políticos que esta reunión estaba produciendo, y aunque sabía que Newt podía llegar a ser un espía para Dumbledore, también sabía de su increíble habilidad con las criaturas mágicas. No podía desaprovechar la oportunidad. Diablos, incluso se vería muy mal el rechazar la oferta. Además, por supuesto que se mantenía en el lado bueno de Hagrid. Enseguida Hermione tomó la palabra mientras le enviaba pensamientos calmantes a Harry. Estaba demasiado al borde. Cualquier cosa que hicieran Dumbledore y Snape tendría como respuesta un rayo. Continuando con las asignaturas no obligatorias, Estudios Muggles ha tenido una mejora abismal con relación a anteriores años. Aún no está a la par de lo que el mundo Muggle es en la actualidad, pero está mejorando. Charity sonrió divertida, tanto porque Hermione sabía exactamente lo que estaba enseñando como por las alabanzas. Los cambios que va a tener la materia vienen aunados a la nueva materia que se implementará. De ahora en adelante todos los chicos que provengan del mundo mágico tienen que recibir estudios Muggles obligatoriamente. Ignoró los jadeos de los profesores así como la queja de Snape, pero los que vengan del mundo Muggle recibirán obligatoriamente tradiciones mágicas, la nueva materia. Estas dos materias serán obligatorias desde el primer año. Las bocas se fueron al suelo por esa noticia, por lo que sabían nunca en la historia del mundo mágico se había enseñado las tradiciones y reglas mágicas a los hijos de Muggles o incluso a los mestizos. Sabían perfectamente que ninguna escuela, ya sea alguna de las 13 grandes o las 7 menores, impartía una materia parecida. Las escuelas que no se habían registrado en la IGU estaba claro que no la impartirían ya que tendían a ser más rurales, enseñaban solo lo necesarios para la magia que se realizaba en la casa o pequeños trabajos.
Harry continuó sonriendo ante las caras desencajadas de todos, pero principalmente de Dumbledore y Snape. Mejor aprovechaban el que los agarrarás con los pantalones en los tobillos. En el caso de adivinaciones, Trelawney se irguió todo lo que pudo, su rostro se puso más pálido, si eso era posible, apretó sus manos y comenzó a sudar. La materia tiene cosas necesarias para ciertos trabajos, pero sabemos que la mayor parte es impartida solamente a personas con el don, cosa que no había habido en el Reino Unido por más de 300 años, no por eso estamos dispuestos a cerrar completamente una materia que podría servirnos. Luna le había explicado claramente que podían llegar alumnos con el don que necesitarían de la materia, también había una especie o criatura a la que le serviría. No explico qué clase de criatura era ni por qué asistiría a una escuela, simplemente que podría hacerlo, por lo tanto lo que sí se puede enseñar será impartido correctamente. Mando una mirada venenosa hacia Sibyl, que tembló en su lugar pero asintió rápidamente. Eso quiere decir nada de impartir clases borracha o salirse de lo estipulado. Albus, que había estado preparado para defender a la maestra, tuvo otro shock, no había esperado este tipo de cambios. Filch podía ser un ser desagradable que asustaba a los alumnos, pero no era una pieza importante. Sibyl y Severus por otro lado sí lo eran, así que había estado preparado para refutar cualquier cosa que Harry hiciera para sacarlos de la escuela. No se esperó de ningún modo que Harry decidiera mantener abierta la materia de adivinaciones. Daphne sonrió ante el completo desconcierto de Dumbledore, tenían que mantenerlo en ese estado para que no pudiera jugar sus juegos. Susan se aclaró la garganta e intentó imitar a su tía lo más que pudo. No estaba tan perfeccionado ya que no había estado metida en eso desde el nacimiento como Daphne, pero era lo suficientemente bueno. En cuanto a runas y aritmancia, las dos materias son bastante parecidas, están a la par con las escuelas de Europa y América, como Beaux Baton o Ilvermorny, pero en el caso de runas está muy atrás con Maoto Koro en Japón por ejemplo. Mi materia está en un buen nivel, hasta el punto en que incluso la IGO ha dado buenas críticas, interrumpió Séptima Vector, directa, algo ruda, pero aún así con profesionalismo. Eso es cierto, pero está muy por detrás con el lado mugle, respondió Susan sin inmutarse por la rudeza de la mujer. Todos los maestros volvieron a trabarse, era la primera vez que les decían que estaban detrás de los mugles en algo, especialmente cuando se trataba de una de sus mejores materias. Las chicas ya sabían que aritmancia y matemáticas no estaban relacionadas. La aritmancia solamente era un sistema numérico para poder mantener un control de una energía que sin el debido control y cuidado podía destruirlos a todos. Estaban hablando de una energía capaz de transformar y cambiar la realidad misma a su antojo después de todo. Aún así, sabían que las matemáticas podían ayudar mucho en el campo permitiéndoles evolucionar su propio poder. Valía la pena el intento al menos. Pasemos ahora a las materias obligatorias, dijo Padma con una pequeña sonrisa. Comencemos por historia de la magia, es una de las materias obligatorias por una razón, es muy importante saber lo que sucedió en el pasado para que no se vuelva a repetir. Lastimosamente la materia es una burla ahora. Profesor Binns tiene el permiso para recorrer estos pasillos si así lo desea, pero ya no son necesarios sus servicios como profesor. El maestro asintió, se levantó y comenzó a flotar hacia la puerta, se desvaneció completamente antes de llegar a ella. En cuanto a defensa contra las artes oscuras, continuó Padma ignorando las miradas asombradas y en el caso de Dumbledore y Snape horrorizadas, el profesor Lupin nos ha informado su deseo de perseguir otras metas, por lo tanto, se tendrá que buscar un nuevo maestro. Harry le había preguntado si deseaba quedarse por lo menos un año más, pero Remus había querido reunirse con Sirius siendo el único de sus amigos con el que aún podía interactuar, pero también porque no sentía que debían presionar su suerte. El año había ido bien, especialmente una vez Sirius estaba libre, pero no sabía si podía correr la misma suerte el próximo año. Cualquier cosa podía hacer saltar al hombre lobo y prefería no irse con problemas o manchas en su hoja de vida. Pasemos a astronomía. La profesora Sinistra se tensó ligeramente a un lado de Charity ante la voz de Hermione. La materia en sí está bien, aunque algo desactualizada. El principal problema es el material usado. Aurora asintió, había probado el nuevo telescopio de Selene, era una auténtica maravilla. Primero hablemos de las materias y luego nos enfocaremos en el dinero, dijo Harry interrumpiendo a la maestra. Se había acercado a él personalmente para pedirle la mejora del equipo de astronomía. Después tenemos encantamientos, dijo Padma sonriendo a su jefe de casa. La materia está bien, así que no hay quejas por ese lado.
Filius sonrió contento con que sus alumnos no tuvieran quejas sobre su clase o su modo de impartir clases. Herbología es lo mismo en su mayoría, dijo Susan mirando a su propia jefa de casa, pero creemos que se podría enseñar también sobre plantas mugles porque no se ha estudiado las reacciones de estas con la magia, pociones o incluso medicina. Pomona y Pomfre miraron a los alumnos interesadas, aunque tenían que darles completamente la razón, nunca se había pensado en incluir plantas mugles a las pociones o los trabajos mágicos en general, pero ahora estaban interesadas en descubrir que podrían proporcionar esas mismas plantas a sus líneas de trabajo. En cuanto a pociones, murmuró Daphne sonriendo, muchos tuvieron escalofríos al ver esa sonrisa diabólica, no solo por lo que había ocurrido hace poco con algunos Slytherin en la sala común, sino también porque conocían bastante bien a Cloud Greengrass. La materia es una de las peores en los registros de la escuela, curiosamente justamente desde que el profesor Snape comenzó a impartir la clase. Severus tiene mi máxima confianza, es un maestro en pociones a pesar de su edad y. Harry gruñó molesto interrumpiendo a Albus, estaba especialmente molesto al ver la sonrisa descarada de Snape cuando Dumbledore comenzó a defenderlo. Puede que usted tenga confianza en él, pero yo como el dueño de la escuela no, dijo Harry. La magia comenzó a arremolinarse nuevamente en el salón. Hermione y Daphne lo tomaron de las manos y apretaron con fuerza, el dolor lo distrajo lo suficiente para que los pensamientos racionales volvieran a su cabeza, suspiró para tranquilizarse y cerró los ojos para poder concentrarse en relajarse y por si acaso sus ojos estaban blancos. Daphne retomó el rumbo de las cosas intentando apartar las miradas de Harry. Como ya dije, los registros demuestran falta de profesionalismo, pésimos métodos de enseñanza y ni un solo alumno graduado de Hogwarts se ha convertido en un maestro en pociones o ha querido obtener un trabajo que tenga relación. Daphne levantó su mano para evitar las quejas de Snape. Lo sorprendente fue que el grasoso y desagradable hombre lo hizo. Nada de lo que ha hecho hasta el momento ha demostrado que es apartamento para el puesto, por lo tanto se pedirá al ministerio un ayudante, de preferencia uno de los encargados de administrar los éxtasis para controlar todas las clases. En cuanto a su posición como jefe de casa, continuó Harry más tranquilo, sonrió prepotente cuando vio la mirada iracunda de Snape. Si no puede impartir correctamente una clase está más que claro que no tiene el derecho a poseer una posición como esa, así que será removido del cargo. Miró por un momento al profesor de pasiones que estaba con el rostro rojo y luego miró a Albus. Se había preparado para evitar que el profesor sea despedido. Nunca se le ocurrió que lo dejarían con el cargo pero le quitaría la jefatura de casa. Profesora Vector estaría dispuesta a tomar el cargo. El resto del personal estaba sin habla completamente, nunca en sus más locos sueños esperaban que Snape se quedara en la escuela, por supuesto, sería un honor. Esperen un momento, Hermione lanzó un hechizo silenciador rápidamente cortando el grito de Snape a la mitad. Señorita Granger, esa no es la manera de tratar a un maestro, se quejó rápidamente Albus, esperando retratar a los chicos como demasiado jóvenes e inmaduros para controlar la reunión y peor hacer cambios en Hogwarts. Hermione está aquí como representante del alumnado por parte de la casa Gryffindor, tiene el mismo peso que cualquiera de los maestros, especialmente porque están siendo evaluados y sus puestos corren peligro, dijo Harry aún sonriendo. Ver a Hermione silenciar al maestro había hecho su día. Albus entendía la amenaza, el consejo es el que le había entregado su puesto, pero ahora el consejo no existía. Harry podía sacarlo si declaraba que él mismo había tenido intereses personales en darle el puesto. Cerró la boca rápidamente. Para terminar, transfiguraciones, continuó Hermione con una sonrisa, la materia en sí está muy bien, y no se han recibido quejas por parte de los alumnos. Minerva suspiró más tranquila, es en los otros dos puestos que ostenta la profesora McGonagall donde se demuestran fallas. La estricta mujer levantó la cabeza sorprendida, creemos que 3 puestos es demasiado para una sola persona, por lo tanto, profesora McGonagall deberá dejar uno de ellos. Minerva entendía por qué le estaban diciendo esto. Después de todo, Harry y Hermione eran los que habían intentado advertirle sobre la piedra en su primer año y ella no les hizo caso, y esa no era la única vez que había fallado como jefa de Gryffindor y como subdirectora. Diablos, ni siquiera había realizado las reuniones semanales de casa que sabía sus compañeros, excepto Snape. Si realizaban, era una de las formas en que un jefe de casa tenía para acercarse a los alumnos y escuchar sus quejas o simplemente demostrar que se interesaba. ¿Baxter estarías interesada en ser jefa de casa para Gryffindor? Todos jadearon, excepto por Snape que aún se quejaba con el rostro rojo y el hechizo sobre él. Claro. Bien, ahora con eso de lado, murmuró Susan, pasemos a cómo se tratará todo lo que tenga que ver con lo monetario.
Primero explicaron cómo se trabajaría de ahora en adelante con Gringotts, para molestia y frustración de Snape y Dumbledore. Estaban sorprendidos que no se hubiera hecho algo parecido antes, con todas las pérdidas de dinero que había tenido la escuela tenían que buscar una manera de tener un registro claro de todo el dinero que entraba y salía. Con los goblins aterrados por Harry dudaban que causaran algún problema, se crearía una cuenta para Hogwarts en la cual se harían los depósitos para el pago de la mensualidad y matrícula de la escuela, también se pagaría a profesores o se retiraría dinero para presupuestos, todo por medio de Gringotts. Con eso explicaron cómo se llevaría los presupuestos para las clases, por ejemplo, para modernizar escobas o para viajes al extranjero. Baxter estaba encantado por poder ir a Egipto y estudiar sus runas. También explicaron cómo se tratarían los sueldos. Snape había estado ganando mucho a pesar de sus pobres enseñanzas, eso pararía, no solo se les pagaría por su conocimiento, sino también por la forma en que enseñaban, cuánto tiempo tenían el puesto y cosas así. Por ejemplo, McGonagall ganaría más que Hagrid. Por supuesto se tendrían que hacer nuevos contratos para cada uno de los profesores. Dumbledore intentó una vez más detener el cambio, alegando que los goblins no eran de confianza, pero tuvo que callarse cuando le dijeron que ya todo estaba arreglado con el banco. Nada había estado yendo como se lo imaginó, aunque debía haber previsto algo como eso cuando le dijeron que cambiarían cosas más al estilo del mundo Muggle, tampoco había esperado que ya tuvieran preparadas las cosas, como este trato con los goblins. Gruñó con frustración y maldijo una vez más el día que Harry sufrió ese fatídico accidente. Después de eso pasaron al resto de cambios que harían, no era mucho ya que no querían que sea un golpe demasiado fuerte, primero y más importante la apertura de clubs, fotografía, duelo y música. Esperaban poder abrir más cuando las cosas comenzaran a parecerse más a una escuela Muggle, incluso habían pensado en abrir una primaria, por supuesto que no darían clases mágicas, pero eso también les daría más ingresos. El problema era que no podían traer niños pequeños a un castillo a vivir por 9 meses. Después agregaron un solo deporte, se decidieron por el fútbol porque es un deporte popular entre los nacidos de Muggles y permitía que más gente participara ya que eran 11 jugadores por equipo. Lógicamente también permitieron que Madame Och diera más clase y prácticas de vuelo, de ese modo hacía algo más que solo pitar los partidos de Quidditch y dar un par de clases en primer año. Rolanda estaba encantada con la idea, no solo permitía que más gente practicara el vuelo, sino que de ese modo ella también tenía permitido pulir la habilidad. Sin un entrenador que supiera lo que hacía los equipos de Quidditch no se acercaban en lo más mínimo a los equipos profesionales. Querían incluir más equipos de Quidditch, pero por el momento no sabían cómo ya que la copa era entre las casas de la escuela. Por último habrá cambios en el sistema de puntos y castigos, murmuró Hermione cansada pero emocionada, especialmente porque Daphne había logrado mantener a Dumbledore con las manos atadas. Si bien el sistema de puntos de casa no es del todo malo, no ayuda a la individualidad, por lo tanto, también se darán puntos individuales. Al final del año las casas seguirán ganando una copa grupalmente, pero los alumnos que mejor lo hicieran también ganarán algún premio. Por el momento no se ha decidido si puede ser una copa más pequeña, una placa o incluso alguna otra cosa como entradas a un parque de diversiones. Esperaban que eso motivara a los alumnos a mejorar y no solo hacer lo mínimo como Ronald Weasley. Por supuesto eso los llevó a explicar la participación de Hogwarts en todo eso. El castillo era sintiente, principalmente por las increíbles barreras que lo rodeaban, pero también por la gran cantidad de magia que alumnos y profesores realizaban en él. Si tuvieran que darle una edad, dirían que el castillo era como un adolescente entrando a la adultez. Lo suficientemente joven para ser burlón y juguetón, eso se comprobaba con el movimiento aleatorio de las escaleras o el cambio en los pasajes secretos, pero lo suficientemente mayor para discernir entre el bien y el mal, ayudado lógicamente gracias a las barreras. Las barreras que analizaban la intencionalidad de los alumnos eran las que habían permitido que Hogwarts castigara a los atacantes de Luna. Ahora las estarían usando mucho más extensamente. Los puntos y castigos que se entregaban serían analizados por Hogwarts manteniendo un registro, y todas las semanas el castillo junto con los 4 jefes de casa revisarían esas notas para saber si los puntos deberían agregarse o no al final. Por supuesto los castigos eran algo diferente que se tenía que analizar más rápidamente, por lo tanto, Hogwarts haría uso de las salas para analizar la intencionalidad de todo el altercado y decidir si el castigo era merecido o no y si se realizaría o no. Por supuesto se enviaría un mensaje a todas las partes correspondientes más los directivos de la escuela.
Eso nos llevaba al nuevo sistema de faltas, había 3 faltas para todos, alumnado y personal docente, primera falta y se retirarían los privilegios como ir a Oxmeade o unirse a un club o equipo deportivo, eso quería decir que Malfoy no podría estar comprando su puesto nuevamente. Segunda falta y se suspendería al alumno o profesor de acuerdo con el nivel del problema, un insulto podía representar un par de días, un golpe representaba una semana y así sucesivamente. Tercera falta y era expulsión inmediata, por supuesto el sistema de faltas se saltaba si el problema era demasiado grande, por ejemplo, dentro de la sala común de Slytherin se sabía que habían ocurrido violaciones, si algo así ocurría representaba una expulsión inmediata y Hogwarts tenía permitido usar el método que mejor le parezca para sacar de los terrenos al infractor. Estaban cansados de la intimidación así que no lo permitirían, si gente como Malfoy no podía mantener la boca cerrada entonces que vaya a su casa y despotrique como se le dé la gana. Una vez más Albus intentó alegar sobre segundas oportunidades y bla, 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 no le hicieron el más mínimo caso. Gente como Malfoy y Snape habían tenido demasiadas oportunidades y estaba más que claro que no actuarían de un modo diferente, no estaban dispuestos a hacer la vista gorda, los infractores pagarían. Con todo eso dicho pasamos a los representantes de casa, murmuró Harry, cada casa tendrá un representante del alumnado el cual será su voz ante los profesores, este representante expresará ideas para mejorar la escuela y cosas por el estilo, también se le puede hacer llegar quejas, e incluso pueden dar opiniones sobre posibles prefectos y premios anuales, no querían que alguien como Perky Weasley obtenga una posición como esa nuevamente, por lo tanto los representantes de casa también estarán presentes en las reuniones del personal, prefectos y premios anuales del mismo modo cuando sean elegidos. La mayoría estaba bastante impresionados y encantados con la idea, Snape por el contrario no tanto ya que podían quejarse de él por todos lados. Ese era el último punto, dijo Hermione mirando a Harry. Muy bien entonces si tienen dudas, alguna otra idea o creen que algo podría hacerse de un modo distinto estaré esperando sus cartas, gracias por venir y que tengan un buen verano, se levantó siendo seguido por las chicas y salieron rápidamente del salón. Los profesores se quedaron un momento más asombrados por todo lo que había pasado, pero después de unos minutos comenzaron a salir uno por uno del salón. Dumbledore caminó rápidamente por los corredores perdido en su mente, con todos los cambios, por quienes se estaban reuniendo a su alrededor y por ese poder que sintió en el lugar, que sabía provenía de Harry, dejó de importarle sus planes y cómo traer al chico nuevamente al redil. No, la cosa estaba demasiado lejos para regresar allí, estaba más que claro que Harry abrió un nuevo grupo y que estaba en contra de él tanto como estaba en contra de Voldemort. Le daba escalofríos de solo pensar en lo que traería todo eso al mundo mágico, sus dos mundos no podían unirse, eran como agua y aceite, lo que Harry intentaba hacer posiblemente llevaría al mundo mágico a desaparecer y no podía permitirlo, bueno sería mejor comenzar a tratar a Harry como un problema, era hora de llamar a la caballería, era hora de buscar ayuda en un lugar donde no esperaba conseguirla, tendría que viajar a Nurmengard. Entró en su oficina completamente furioso, su respiración era errática, sentía una vena palpitar en su frente y sabía que su rostro estaba rojo porque lo sentía caliente, todo eso causado por ese engendro Potter. Se había preparado para algunos cambios, diablos, se había preparado para la pelea entre Albus y Potter para mantenerlo en el castillo. Nunca espero que el mocoso quisiera hacer tantos cambios en la escuela, él no había ido a una escuela mugle, pero al ser amigo de Lily esta le había comentado cómo se hacían las cosas, por supuesto aún tenían sus deficiencias y problemas, pero en relación a cómo había estado Hogwarts este poco tiempo, o por lo menos desde que lo contrataron, entonces las escuelas mugles eran el maldito paraíso. Y ahora el engendro quería hacer de Hogwarts algo similar, era malo, muy malo, no solo los mocosos arrogantes sangre pura en las mazmorras estarían sumamente presionados, sino que él también, y ni siquiera Dumbledore había podido o querido hacer algo. Lo había notado al momento en que la reunión se terminó, no solo habían cogido con la guardia baja al gran Albus Dumbledore, sino que este mismo había comenzado a ver a Potter de un modo mucho más maduro, como si ahora fuera un problema y no su salvación, por supuesto que él había sabido hace mucho que Potter solo era problemas, aún así, la actitud de Dumbledore era preocupante y sospechosa. Sus emociones empeoraron cuando se quejó con Albus y este le respondió que lo mejor era no meterse con el crío. Como si el mocoso pudiera hacerles algo, lo había visto batirse en duelo, podía reconocer que tenía algo de talento, pero aún así podría destrozarlo tan rápido que sería gracioso. ¿De qué demonios se estaba preocupando Albus?
Hay algo que no me está diciendo, susurró con molestia. Hace mucho había aprendido a reconocer a un mentiroso, después de todo él también era uno. Por supuesto era difícil con Albus, que escondía emociones y pensamientos extremadamente bien, aún así, lo conocía lo suficiente para recoger ciertas cosas. Le preocupaba que ahora comenzara a tener secretos con él, como la persona más importante de su lado. Albus le había contado muchas cosas, por supuesto aún mantenía en secreto cualquier cosa sobre su pasado, pero cuando se trataba de Voldemort lo mantenía lo más informado posible, y eso significaba que también sabía sobre las cosas que hacía el engendro Potter. Entonces se dio cuenta, abrió los ojos y miró a su alrededor sin ver nada. En verdad, debe saberlo, él debe saber que Potter no es humano, esa debía ser su preocupación, su temor tenía que ver con sea lo que fuera esa alimaña. Entonces, ¿por qué no se lo había dicho? Estaba claro que era importante, así que él debería conocer esa información. A menos que supiera que Potter en algo, pero no qué exactamente, razonó, asintió colocando sus manos sobre el escritorio frente a él y miró con atención la madera, como si ésta le fuera a dar todas las respuestas. Sonrió cuando se dio cuenta de algo. Si Dumbledore no sabía qué demonios era Potter, quería decir que si lo descubría y le entregaba esa información no solo a él sino también a Voldemort, entonces su posición definitivamente mejoraría en ambos lados. Por supuesto solo les daría la información que lo mantuviera seguro, tendría que sacarle todos los secretos que tuviera el mocoso estúpido. El problema radicaba en que no sabía cómo obtener la información. Desde primer año había estado violando mentalmente al mocoso, era sencillo ya que parecía que gritaba a los cuatro vientos todos sus pensamientos. Pero desde el accidente y la aparición de esa extraña pared negra se había vuelto una práctica completamente infructuosa. No sabía qué demonios era, pero sí sabía que era imposible pasarla. Lo peor de todo era el extraño sentimiento de que estaba siendo electrocutado que empeoraba mientras más se mantenía dentro de su mente. Lo más extraño era que a pesar de ser supuestamente solo mental, cuando salía su cuerpo dolía e incluso podía jurar que un par de veces olió a carne quemada. La lectura mental estaba descartada para aprender cualquier cosa ahora. Conocía unas cuantas pociones, entre las que estaban Veritaserum e incluso algunas más, oscuras, pero sería imposible dárselas en este momento ya que eran complicadas de hacer. No tengo más remedio que esperar hasta el próximo año, gruñó con fastidio. El problema con eso era la gran cantidad de personas que habría. Con el torneo de los Tres Magos realizándose en Hogwarts habría muchos más alumnos, profesores e incluso los padres de los alumnos, especialmente los aurores que Black había permitido que entraran a nombre del renacuajo Potter. Con ellos en la escuela sería muy difícil conseguir darle una poción, tenía que pensar en una manera más sencilla de conseguir la información. Se aventuraría a hacerlo con las muchas chicas que rodeaban al mocoso, pero era casi tan malo, principalmente por los apellidos de esas mismas chicas. Greengrass y Bones eran las que más le preocupaban, pero Davis, Brown, Diablos Lovegor, o incluso los dos chicos, Longbottom y Zabini, todos eran apellidos de cuidado. Incluso cuando la chica Lovegod estaba completamente loca y Longbottom era un asqueroso Skip. Solo tenía que cometer un efímero error y estaría acabado. Azkaban sería suave a comparación con lo que le harían Cloud, Cade o incluso la pariente lejana de las Patil, por lo que sabía ya no tenían mucho en común más que el apellido, pero seguía siendo una preocupación. Por separado eran presas fáciles, excepto los pertenecientes a las grandes casas, pero unidos serían un enorme, gigantesco problema. También tengo que pensar en las casas a las que Potter pertenece. De seguro había hecho algo para robar los títulos y esas inmundas criaturas en Gringotts no se dieron cuenta. Aún así, ahora le pertenecían a Potter. Maldición, malditos y asquerosos goblins, malditos y asquerosos Potter. Levantó la mirada cuando algo pasó por sus barreras, se quedó quieto un momento esperando que el pequeño pájaro de papel lo alcanzara. Era el método más discreto que alguien tan excéntrico como Dumbledore pudo haberse imaginado para comunicarse con él sin que los espíen. Era sorprendente que nadie haya notado estas notas antes y las hubiera interceptado, pero suponía que Albus no era considerado el mago más grande desde Merlín por las puras. Recogió la nota cuando estuvo cerca y enseguida dejó de tener vida, por decirlo de algún modo. Abrió la hoja rápidamente y se pasó pálido por la preocupación y rojo de la furia al mismo tiempo, si eso tenía algún sentido. Dumbledore le estaba avisando que se iría mucho más temprano de viaje, a Austria. Ahora no había mucha gente que supiera lo que él sabía, y no porque Albus le hubiera dicho algo, se sospechaba que cierta prisión estaba por esas localidades. Siendo el hombre inteligente que era, enseguida, el director estaba viajando hacia Nurmengard.
¿Qué lo había puesto tan alerta para dirigirse hacia allí? Esa era su preocupación más grande, pero también lo ponía furioso porque el viejo estaba escondiendo cosas de él nuevamente. Él de todas las personas debería saber exactamente qué estaba pasando, era la pieza principal de ambos lados después de todo. Gruñó con frustración y quemó rápidamente la nota. Todo esto es culpa de Potter, murmuró, tomó una pequeña botella cerca y la lanzó con fuerza contra la pared. Se dio cuenta muy tarde que era una botella que contenía una de las pociones más complicadas de hacer, era increíblemente valiosa y costosa, gritó al aire conteniéndose de arrojar algo más, eso también es culpa de Potter. Dio media vuelta ondeando su capa detrás de él dramáticamente y se encaminó hacia su habitación. Necesitaba beber algo para controlar su temperamento y no ir a matar al mocoso arrogante. De preferencia algo fuerte, menos mal tenía sus métodos para esconder el alcohol o quién sabe si esa loca de Trelawney no estaría en su habitación rebuscando sus pertenencias, tenía una fina colección con los mejores licores que se podía comprar y no planeaba compartirla con un montón de inútiles, ineptos y desagradables adoradores de Potter. El año escolar al fin se había acabado y por una vez estaba emocionado por ello. Ese año no habría Durskaban, no tendría que lidiar con una ballena y su bebé ni con el avestruz que dio a luz a esa misma ballena bebé, tampoco tendría que pasar su verano haciendo hasta la tarea más ridícula que se les podía imaginar. No, este año disfrutaría de su verano, visitaría lugares que pensó nunca podría como un cine o una playa, y lo mejor de todo, la pasaría con su padrino, su tío, su madrina, bueno en general la pasaría con personas que apreciaba y lo apreciaban. Por supuesto, aun si el verano se veía prometedor también tenía sus complicaciones, y estas complicaciones le daban más miedo que Voldemort. Tendría que reunirse con los padres que bien podía decidir matarlo por mancillar a sus princesas, de solo pensarlo le entraban ganas de salir corriendo al bosque prohibido y quedarse a vivir allí con las acromántulas durante el verano. Y lo peor sería reunirse con el padre de Hermione, por los recuerdos y pensamientos de su mejor amiga. Estaba claro que el hombre era, de mente cerrada. Un acérrimo religioso que veía el nuevo mundo al que había entrado su hija como trucos o incluso como actividades paganas y aborrecibles, también era un riguroso ex militar, medía casi los 2 metros de alto y estaba forrado en músculo. Por supuesto eso no le preocupaba tanto, todo gracias a su nuevo cuerpo, pero sí le preocupaba que el hombre supiera técnicas para romperle todos los huesos del cuerpo sin sudar una gota. Hermione intentó tranquilizarlo, pero ni siquiera ella estaba tan segura de que todo saldría bien. Después de todo su padre seguía exigiéndole cada verano que dejara ese mundo de locos y consiguiera una vida de verdad. Esperaba que no sucediera nada que pusiera a su otro lado de mal humor. Controlarse estaba resultado cada vez más difícil, el que fuera un adolescente hormonal no ayudaba nada a su situación, no solo era la peor época para los humanos sino también para los dragones, él la tenía difícil por ambos lados. Miró a su alrededor con una sonrisa y apretó la mano de Hermione. Con ninguna de sus novias había salido oficialmente, pero siempre estaba agarrado de la mano de alguna de ellas. O bueno, siempre estaba intentando tocarlas tanto como ellas intentaban tocarlo, no estaban seguros por qué, pero cada vez era más difícil el no hacerlo. A su alrededor sus amigos estaban conversando sobre las vacaciones y especialmente sobre la idea de ir de compras al mundo Mugle, algo que incluso intrigaba a los chicos, no por las compras en sí, sino por el mundo enorme que se les estaba abriendo. Comparado con eso, el mundo mágico parecía un pequeño pueblo según lo que les contaron sus amigos. El resto de estudiantes no estaba tan lejos y era en verdad sorprendente ver a las 4 casas conviviendo sin ningún problema. Aún había los que se rebelaban, pero ahora eran más una minoría. Regresó a ver hacia un grupo de Hufflepuff que estaba siendo especialmente bullicioso y se rió. La casa del tejón había ganado la copa de casa por un margen enorme. Incluso la profesora Sprout había festejado como si se tratara de una quinceañera, y Susan no se diga, había estado más caliente de lo normal. La noche anterior había hablado con las demás para que le dieran su espacio con Harry. Penny había sido la más difícil de convencer por sus pequeños problemas con lo del bono. A la final no había dormido mucho, pero valía la pena, y ahora que parecía tenía energía sin fin por alguna razón, no tenía por qué preocuparse. Eso sí, las chicas estaban algo agradecidas porque fueran bastantes porque solo una posiblemente no podría seguir el ritmo de Harry, lo que era muy extraño porque no estaba muy seguro de que en verdad pudiera con todas las chicas. El Skrill estaba tan perdido como él así que no podía ayudar en ese campo, sabía algunas cosas instintivamente, eso no quería decir que lo supiera todo, sea como sea por el momento esto no parecía tan malo si podía complacer a todas sin ningún problema.
¿Están emocionados?, dijo Hermione con una sonrisa. Estaba decepcionada porque Gryffindor no hubiera ganado la copa, pero estaba contenta de que al fin se había hecho justicia y ganó quien más se lo merecía. Se lo merecen, murmuró Harry de igual modo, sin las trampas y el favoritismo de Snape. Creo que ahora sí será una competencia justa. Hermione se tentó en reprender al chico por no decirle el profesor, pero el hombre era demasiado desagradable para llamarlo así. Había tenido un par de profesores malos en su escuela primaria, pero ninguno les llegaba a los talones a Snape. Espero que las cosas solo mejoren desde aquí, comentó Blaise al lado derecho de Harry. A propósito, no nos dijiste qué planes tienes para Hogsmeade. Aún no tengo nada confirmado, pero espero traer un par de tiendas más, especialmente algunas específicas para adolescentes. Si bien Hogsmeade tenía algunas tiendas para jóvenes como ellos, no eran muchas, quizá no llegabas a terminar de contarlas con los dedos de una mano, y ya que el viaje al poblado se suponía que era para la relajación, diversión y disfrute, entonces debería haber cosas más interesantes que solamente ir a beber una cerveza de mantequilla. Hay muchas cosas interesantes en el mundo Muggle, pero no podemos traerlos aquí a menos que un hijo de Muggle lo implementen, siguió Hermione. Es una lástima, siempre me gustaron los salones de juegos. Ambos la regresaron a ver confundidos, Harry porque no se imaginaba a Hermione en un salón de juegos y Blaise porque no sabía de qué demonios hablaba. No tengo la más mínima idea de lo que dijiste. Hermione y Harry se rieron suavemente. Lo entenderás cuando vayamos a uno, dijo el azabache divertido. De todos modos, espero que se me ocurra algo pronto, quizá solamente tenga que hablar con algunas tiendas del Callejón Diagon para que abran tiendas aquí. Tenía un par de ideas que podían ponerse en funcionamiento fácilmente, más aún considerando la gran cantidad de dinero que tenía a su disposición, pero tenía que planearlo bien primero. Caminando lentamente llegaron en un par de minutos más al expreso, que brillaba a la luz del sol como si prometiera mejores días. Algunos alumnos ya estaban en la estación, pero aún no entraban al tren, así que pudieron seguir su camino sin problema y comenzar a buscar un vagón para el grupo. Aunque con el gran número que eran, lo más probable es que necesitarían unos cuantos. Harry fue directamente al último vagón, pero se detuvo ni bien abrió la puerta. Hermione, que estaba detrás de él aún conversando con Blaise, chocó contra su espalda. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? Se paró en puntas para poder ver por sobre el hombro de su novio y abrió la boca tanto con el azabache. El vagón, si así se le podía llamar aún, ahora era una sala lo suficientemente grande para que todos estuvieran sentados allí sin ningún problema. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Blaise, tan impresionado como sus dos amigos. El resto del grupo comenzó a entrar con las mismas expresiones y escogieron sus asientos. Hubo un pequeño altercado donde Lavender tropezó para abrazarse a Neville, cosa que no le gustó a Ana, pero no llegó a mayores, con Penny calmando a las dos chicas. El tren debe tener los mismos hechizos, o por lo menos similar, que la sala de los requisitos, dijo Hermione sintiendo. Se había relajado, pero seguía siendo una buscadora del conocimiento. Me pregunto si podríamos averiguar cuáles son. Sería interesante tener una habitación como esa en mi casa. Está fuertemente restringido que casas muggles tengan este tipo de cosas, comentó Daphne sentada recta en su lugar. Si no fuera por su ropa, transfigurada para parecer algo cómodo que se usaría en el mundo muggle, podría aparentar ser una princesa. Tendrían que hacer mucho papeleo. Siendo una hija de muggles te darían el suficiente para desanimarte de hacerlo, para recibir el permiso, y eso sin contar la inmensa suma de dinero que tendrías que gastar para colocarlos. ¿Ustedes podrían?, preguntó Penny con la cabeza inclinada hacia un lado. Si te refieres a los sangre pura, no todos, respondió ahora Susan. Las grandes casas tienen el dinero, pero aún tendrían que hacer mucho papeleo. Considerando lo vagos que son, no les gustaría hacerlo, continuó Tracey burlonamente. Por supuesto que, las grandes casas también tienen privilegios, murmuró Selene mucho más segura. Habían avanzado abismalmente en ese tiempo, ya no se escondía, podían ver su rostro cuando hablaba y por supuesto daba su opinión mucho más seguido que antes. Harry siguió mirando la sala mientras sus amigos conversaban. Había algo que le estaba molestando desde que vio como el vagón, bueno, ya no era un vagón. Un recuerdo de la primera vez que había viajado en el expreso, curiosamente en ese mismo vagón. Si el vagón pudo extenderse de este modo, comentó interrumpiendo la pequeña pelea entre Parvati y Lavender sobre ropa y la conversación del resto sobre los hechizos de la sala de los requerimientos. En mi primer año Ron entró en mi vagón alegando que ya no había espacio en los demás, miró directamente hacia Hermione y suspiró. Si los vagones pueden parecer salas, ¿puede el tren crear más vagones?
Los demás lo pensaron un poco y Penny fue la primera en responder. Primero que nada, Ron debía haberte mentido, después de todo sus hermanos también venían, si no hubiera vagones ellos lo hubieran dejado quedarse con él, los gemelos son revoltosos no crueles. Eso tenía mucho sentido, dudaba que los gemelos dejaran a su hermano solo si supieran que no había lugar para que se quede, además en el pasado había muchos más alumnos, murmuró Daphne con una mano en su quijada, la guerra contra Voldemort diezmó la población rápidamente, aun si el tren no sufriera cambios por la magia, debería haber suficientes vagones para todos los alumnos que asisten ahora. También están las leyendas, dijo Lavender emocionada, prácticamente brincando en su lugar. La regresaron a ver algo confundidos, por supuesto no se podía esperar a nada menos de la reina de los chismes, ¿qué leyendas? Preguntó Padma. La rubia dejó de brincar mirando las caras confundidas de todos, ya saben, la leyenda sobre lo grande que es en verdad el expreso, todos negaron rápidamente sin saber a qué se refería la rubia. Quizá deberías decírnosla de una buena vez, se quejó Astoria. Lavender estaba preparada para quejarse, pero Neville la detuvo tomándola de la mano, Anna frunció el ceño y tomó la otra rápidamente, el pobre chico estaba a un paso del desmayo, se dice que un chico se perdió en el tren, dijo Lavender atrayendo una vez más la atención, sonrió con prepotencia, le encantaba ser el centro de atención, no se sabe cuándo mismo se colocó el expreso como método de viaje entre Londres y Hogsmeade, pero hace unos 200 años un primer año se perdió, hubo testigos de que el chico subió al tren, pero nadie nunca lo encontró en algún vagón o lo vio bajarse del tren, se dice que aún puede estar vagando por los pasillos y vagones intentando encontrar una salida, terminó intentando poner su mejor voz de miedo, lastimosamente salía tan chillona que no funcionaba. De regreso a lo de Ron, murmuró Hermione sin impresionarse, Lavender hizo puchero para diversión de algunos. Yo creo que el caldero con patas simplemente quería hacerse amigo de Harry para ser popular, dijo Parvati encogiéndose de hombros. Los Slytherin se miraron rápidamente, la verdad es que Harry había sido un objetivo desde el comienzo, ignorando el título de niño que vivió, Harry era el heredero de la casa Potter, era lógico que las grandes casas tendrían puesto un ojo en él. Muchos de ellos tenían órdenes de acercarse a Harry y ser sus amigos, lo sorprendente fue enterarse que un Weasley, el más tonto de todos ni más ni menos, los habían vencido en ese objetivo, eso era posiblemente algo que los habían dejado en shock por al menos un par de semanas, Daphne siendo la que primero se recuperó intentó hablar con él 2 semanas después, y por supuesto el Weasley la había insultado diciendo que Harry no quería tener nada que ver con una serpiente asquerosa. Eso es muy posible, murmuró Katie sentada a un lado de Anna y viendo divertida como las dos rubias se peleaban por un chico que para ese punto ya parecía tomate maduro. Selene viendo a Harry que al mismo tiempo estaba metido en sus pensamientos sobre cierto pésimo ex amigo, tuvo una idea, estaba por comenzar el último viaje que haría en ese tren, una vez terminara, su vida como estudiante en Hogwarts también lo haría. Su vida a un lado de Harry terminaría, sintió un corrientazo de puro terror al pensar en no volver a ver a Harry, en que se olvidaría de ella. Sabía que eran sus inseguridades hablando por ella, aún así, su mente y cuerpo reaccionaron por puro instinto, solo había una manera de garantizar que estaría con Harry por siempre así que su cuerpo cumplió con la idea. Luna se rió suavemente entre Padma y Hermione, sabía exactamente qué iba a hacer Selene, por supuesto los más cercanos la regresaron a ver confundidos, pero la excéntrica rubia no dijo nada, siguió viendo hacia Selene con sus ojos azules brillando locamente. Selene se levantó tan rápido que asustó a todos y terminó empujando a Penny y Tracy cada una a uno de sus lados, ignoró todo eso y agarró la mano de Harry también levantándolo y jalándolo para salir del vagón, miró hacia la derecha donde efectivamente ahora había otra puerta. La abrió rápidamente y se encontró con una habitación del tamaño de un vagón normal, pero en lugar de 2 sofás había uno más grande, casi llegando al tamaño de una cama. Las cortinas de las ventanas estaban cerradas, dejando entrar solamente una rendija de luz solar para iluminar el lugar. Selene moviéndose dominada por sus miedos se metió rápidamente y empujó a Harry hacia el sofá, no lo dejó sentarse correctamente antes de colocarse a horcajadas sobre el azabache y comenzar a besarlo. Se detuvo solamente cuando escuchó las risas y susurros a su espalda, se dio la vuelta y se sonrojó como nunca antes, se retiró rápidamente de donde estaba con un fuerte para diversión del resto de chicas. Harry negó con la cabeza antes de levantarse y caminar hacia la puerta, sonrió burlonamente antes de cerrar la puerta y la cortina. Aún se podían escuchar las risas de las chicas, pero estaban más atenuadas, se dio media vuelta y miró a la pobre Selene, casi una silueta en la oscuridad, que estaba temblando de los nervios y la vergüenza.
No me voy a ir, Selene, susurró sentándose a un lado de la pobre chica y la abrazó. Entendía sus inseguridades. Si era sincero consigo mismo, estaba sorprendido de que él mismo no se había convertido en una copia de Selene, o en un loco, sádico y homicida. No tenemos que apresurar nada si no quieres hacerlo, tenemos todo el verano e incluso puedes ir a visitarme en Hogwarts cuando quieras. La morena levantó la cabeza con lágrimas en sus ojos y se acercó a Harry. Yo quiero hacerlo, no sé qué pasará en el futuro Quiero hacerlo. El chico la miró a los ojos para estar completamente seguro que la chica no estaba apresurándose, no encontró nada más que decisión y amor. Selene podía ser tímida y a veces hacer cosas apresuradas o no hacer nada por sus inseguridades, pero también era una chica que sabía lo que quería. Asintió con una sonrisa y se acercó a besarla. Jadeó ante la diferencia en el beso que tuvieron antes o con los que habían tenido para deshacerse del estrés. El beso reciente había estado lleno de miedo y desesperación, los otros solo eran un desestresante, en ninguno de ellos habían estado compartiendo pasión y amor, en este último, por el contrario, todo pareció volar, desaparecer, dejándolos solo a ellos y nadie más. Las manos de Selene se movieron rápidamente hacia la camisa de Harry, apretándola con la suficiente fuerza para poner sus nudillos blancos. Por su parte, las de Harry fueron hacia su rostro para acariciarlo con suavidad. Separó el cabello negro de la chica y pasó sus dedos por esa cortina de seda. Sus labios sabían a fresía y se estaba perdiendo. Se separó por un momento, colocando su cara en el cuello de la chica para poder aspirar su olor. Podía sentir su lujuria elevarse como la espuma, algo bueno para complacer a las chicas, pero que no era bienvenido en este momento, con una mujer increíblemente tímida. Aún así, sus ojos se pusieron blancos y la pupila se rasgó. Volvió a aspirar aire y trató de mantener sus pensamientos en la chica, usándola como un puente a tierra. Funcionó bastante bien, pero sus pupilas aún estaban rasgadas. Ahora podía ver extremadamente bien aún en la oscuridad y Selene literalmente brillaba para él, como una de las hermosas estrellas que le encantaban observar. Volvió a acercarse a la chica y la besó tan apasionadamente como antes, pero ahora la empujó suavemente para recostarla contra el extraño, pero cómodo sofá. Fue bajando sus manos lentamente, acariciando efímeramente el cuerpo debajo suyo, hasta llegar al dobladillo de la blusa. Con la misma lentitud y suavidad subió sus manos retirando la prenda y al mismo tiempo acariciando directamente a Selene. La morena suspiró mientras su cabeza daba vueltas. El olor, el tacto, el sabor de Harry, era intoxicante, todas esas sensaciones la estaban mareando. Harry, suspiró cuando el chico alcanzó su sostén. Se lamió el labio inferior justo a un lado de la mejilla de la morena lamiéndola al mismo tiempo, sacándole otro gemido. Se separó para poder ver hacia sus senos y frunció el ceño al notar que usaba el mismo sostén pasado de moda y francamente horrible. No importaba si se gastaba una pequeña fortuna, pero les compraría mucha ropa moderna y a la moda, algo que sea vistoso y que las haga ver mucho más deseables de lo que ya eran. Por supuesto que las chicas podían usar un costal de papas y aún estarían perfectamente hermosas para sus ojos. Pasó sus manos por la tela antes de sonreír diabólicamente. Una chispa iluminó la habitación y enseguida el sostén terminó cortado a la mitad. El efímero aroma a tela quemada solo lo enorgulleció. ¿Acaso cortaste mi sostén?, preguntó Selene entre respiraciones pesadas. Culpable de los cargos, susurró apartando la tela y tocando el pezón ya erecto de la chica. Abrió la boca para quejarse, pero se quedó en su garganta cuando sintió los dedos y después los labios de Harry burlándose de sus pezones. No sabía si era delicioso o una tortura el que la tocara tan suavemente, le producía un cosquilleo que estaba quitándole el aliento. Chilló y levantó su trasero del sofá. Cuando Harry mordió ligeramente su pezón derecho, cualquier pensamiento coherente desapareció de su cabeza. Cuando un corrientazo de placer se disparó desde su pezón hacia su cabeza y luego hacia el vértice entre sus piernas, apretó sus manos sobre los hombros de Harry intentando reunir aire por un segundo. Se calmó ligeramente después de unos segundos y aflojó sus dedos. La frustraba enormemente el no poder tocar la piel de Harry directamente. Mucha ropa, susurró en medio de su placer. Harry detuvo lo que estaba haciendo enseguida, podía sentir la frustración de Selene así que sonrió, soltó el pezón en su boca y se levantó, como mi señora ordene. Ambos hablaban en susurros como si levantar la voz destrozaría todo el ambiente. Comenzó a desabotonar la fea camisa que antes le pertenecía a Dudley y se preguntó si las chicas consideraban tan horrenda esa ropa como él consideraba horrendas a esas ropas pasadas de moda de las chicas. Se encogió de hombros para retirar la camisa y dejó al descubierto su pecho y abdomen.
Selene se relamió los labios inocentemente mientras veía a su chico hacer un striptease prácticamente sobre ella, le picaban las manos por tocarlo, pero al mismo tiempo quería quedarse donde estaba, disfrutando del espectáculo. Lanzó la camisa sin importarle dónde quedaba y bajó sus manos lentamente hacia sus pantalones, en todo momento viendo a los ojos de Selene que al mismo tiempo seguían el movimiento de sus manos, ya no necesitaba usar un cinturón por lo que solo lo desabotonó y luego bajó el cierre. Movió sus manos hacia el rostro de Selene levantándola y la besó tan suavemente como estaba haciendo todos sus demás movimientos. Le lamió la nariz y luego se puso de pie, aún sobre el sofá y sobre Selene, con un movimiento de su mano sus zapatos desaparecieron, luego se agachó para retirarse los calcetines, había visto como un hombre hacía algo así en una película y no parecía tan difícil, pero resultó ser todo lo contrario. Por supuesto cualquier cosa que viera su tía Petunia sería una estupidez. A la final logró retirar los calcetines y volvió a subir. Tomó la cintura de sus pantalones y comenzó a bajarlos lentamente. Selene se fijó que Ari ahora tenía una línea de vello que salía desde su boxer hasta su ombligo, era tan oscuro como su cabello y le daban ganas de pasar su dedo por esa línea. También se fijó que el boxer tenía una tienda de campaña por la excitación del azabache. ¿Me ayudas?, dijo Ari con la voz ronca y apuntando hacia sus tobillos. La garganta se le secó cuando escuchó ese tono, asintió lentamente y estiró sus manos hasta tomar los pantalones. Ari levantó una pierna a la vez deshaciéndose de su pantalón y las colocó nuevamente a cada lado del torso de la chica. Por Merlín, se mordió el labio y miró al chico con lujuria sin adulterar. Ari inclinó la cabeza hacia un lado y tomó la cinturilla de su boxer. ¿Esto también?, preguntó con una sonrisa diabólica. La morena asintió mordiendo aún más duro su labio para no gemir, sentía sus piernas pegajosas por lo mojada que estaba. Sonrió un poco más y comenzó a desprenderse de su última pieza de ropa, se rió suavemente cuando escuchó el jadeo de Selene al momento en que su pene salió de los confines de ropa interior. Es grande, murmuró la chica, por supuesto no podía compararlo porque no había visto otro, pero se imaginó que era grande, o por lo menos así se veía desde esa perspectiva. Se rió un poco más y negó con la cabeza. ¿Podrías ayudarme con eso por favor? Los ojos de Selene se posaron en sus ojos por un momento completamente aturdidos, antes de ver hacia el boxer en las rodillas de Harry, se sonrojó cuando supo que le estaba pidiendo que terminara de sacarle su ropa interior, aún así, lo hizo con las manos temblando y sudando. Volvió a repetirse el procedimiento y en segundos tenía un Harry completamente desnudo parado sobre ella, pasó sus ojos por todas partes intentando grabarlo en su memoria. Por suerte las pequeñas rendijas de luz le permitían ver lo suficiente, jadeó cuando Ari volvió a arrodillarse dejando su pene prácticamente a la altura de su cara y luego retrocedió lentamente con sus manos tocándole lentamente una vez más, llegó a su falda y desabotonó el botón lateral para luego comenzar a sacarle la prenda. Por supuesto estaba nerviosa ya que nadie nunca la había visto desnuda, pero su nerviosismo estaba siendo superado por la lujuria y la emoción de que Ari sería el que la estaría viendo en ese estado. Ari suspiró cuando notó el mismo calzón pasado de moda y no pudo dejar de pensar en que Selene se vería preciosa usando lencería negra semitransparente con ligero y mallas a medio muslo. No sabía de dónde había sacado la idea la verdad ya que no sabía nada de ropa interior y peor de mujer, por supuesto lo compensaba con imaginación. Por un momento se tentó en romper el calzón también, pero lo pensó mejor y decidió sacarlas. Por supuesto todo lo hizo lentamente y acariciando delicadamente la piel pálida de Selene. Le retiró el calzado de cuero y luego subió besando esas hermosas y largas piernas, jadeó de gusto cuando notó que tal como Penny, Selene también tenía vello púbico, sabía gracias a los chismes de su tía en Private Drive que la mayoría de hombres preferían que sus chicas no tuvieran un solo vello por debajo de la frente, pero sinceramente a él lo volvió loco el vello púbico. Por supuesto tenía que estar bien arreglado, tocó suavemente el vello y levantó la cabeza cuando escuchó el pequeño chillido de Selene. Sonrió nuevamente y volvió a lo que estaba, siguió subiendo, cubriendo el cuerpo de la Slytherin con besos, se entretuvo con los pezones y luego mordió ligeramente, pero lo suficientemente fuerte para dejar una marca, su cuello, la ayudó con la ropa que aún no le sacaba y desecharon el sostén roto. Comenzó a besarla suavemente, pegando sus cuerpos lo más que pudo y pasó sus manos hacia la espalda de la chica. Con un movimiento rápido y un nuevo chillido por parte de Selene, cambió sus posiciones, dejando a la chica sobre él. «Usted está a cargo mi señora», susurró apretando ligeramente las caderas de la morena, «puede hacer conmigo lo que quiera».
Por un momento Selene se quedó allí parpadeando sin saber cómo proceder, después de todo un minuto asintió y lentamente, con timidez movió sus manos para comenzar a tocar a Harry donde quisiera. Era una experiencia interesante. Generalmente en el mundo mágico se les enseñaba que el sexo era solo para la procreación o la satisfacción del hombre. Las cosas que les había contado las chicas ya unidas, las cosas que había estado haciendo, todo eso era una revelación para ella y el resto de chicas sangre pura. Y el que Harry le diera completa libertad para ella hacer lo que quiera con él, era una muestra de confianza, de igualdad, increíble. Le dio libertad y le dio confianza en sí misma para continuar con lo que estaba haciendo. Tocó la piel, los músculos, el cabello, el rostro, y luego con más atrevimiento por fin tomó el pene de Harry. Por un momento se maravilló de lo caliente y duro, pero suave que se sentía, movió sus manos masturbándolo y Harry solo pudo jadear de gusto. La verdad es que Selene demostraba lo inexperta que era en todos sus movimientos, pero al mismo tiempo había algo que a él mismo lo hacía sentirse como si esa fuera su primera vez. Quizá era lo inocente de Selene, no le importaba, lo estaba disfrutando, quizá en demasía. Selene, me estás matando. La chica lo regresó a ver confundida antes de soltarlo. ¿Qué hice? Sintió la desesperación proviniendo de ella, así que negó con la cabeza rápidamente y sonrió. Nada malo, simplemente estoy demasiado excitado. Oh, bien. ¿Te parece si comenzamos? Creo que hemos hecho el suficiente juego previo. Sonrió más calmada y asintió, volvió a tomar el pene de Harry y se levantó sobre sus rodillas, se adelantó un poco y jadeó cuando la punta tocó su vagina por primera vez. Ahora que estaba por hacerlo completamente, le parecía aún más grande que antes. Tragó saliva y vaciló. Harry lo notó enseguida, le acarició los muslos y le sonrió cuando lo regresó a ver. Podemos detenernos si no estás segura de esto. Suspiró dándose valor y negó con la cabeza. Estaba agradecida que se lo ofreciera incluso cuando estaba en ese estado y había llegado tan lejos, pero esto era lo que quería y pesaba tomarlo con las dos manos y nunca dejarlo ir. Contó hasta 3 en su mente y se sentó, chilló de dolor mientras sentía cómo entraba algo en ella por primera vez. Un par de lágrimas se le escaparon. Cuando por fin estaba completamente sentada sobre Harry, se quedó completamente quieta esperando que el dolor pase. Viendo cómo la chica estaba en más dolor que cualquier de las otras, decidió probar algo que había discutido con Charity y Hermione. En teoría debería ser fácil mandar pequeñas descargas eléctricas al sistema nervioso de Selene, activando los puntos de placer. Por supuesto que no lo había hecho antes, así que no sabía si funcionaría. Se arriesgó y lo hizo lo más suave que pudo. Selene jadeó y se levantó de la sorpresa cuando una extraña ola de placer borró momentáneamente el dolor. Después de unos segundos regresó, pero era mucho más soportable. ¿Qué fue eso? Parecía que era demasiado fuerte, pero por lo menos había servido. Un pequeño truco, murmuró con jactancia antes de cambiar a una expresión más preocupada. ¿Estás bien? Sí, creo que sí, sea lo que sea que hiciste. Sirvió, se relajó y sonrió nuevamente más calmado. Eso me alegra. Selene sonrió con cariño y comenzó a moverse tentativamente. Aún dolía, pero por lo menos ahora podía concentrarse en el lado más placentero de lo que estaba haciendo. Subió sus manos hacia los pectorales de Harry y movió sus caderas tan suavemente como había estado haciendo todo en ese vagón. Después de un minuto de ese modo, se inclinó hacia adelante besando a Harry y pasando sus manos por su cuerpo hasta el cabello donde enredó sus dedos. Harry tampoco estaba ocioso, acarició el cuerpo de Selene con una calma que en verdad no sentía, le acarició los muslos y la espalda antes de agarrar su trasero y apretarlo. Selene gimió en sus labios, volvió a levantarse lanzando su cabello hacia atrás, sus pechos rebotaron espectacularmente y gimió hacia el techo, pasó sus manos por su abdomen hasta sus pechos y se sentó completamente hasta que sus nalgas tocaron los muslos de Harry. Maldición, dijo Harry, el hacerlo tan lento estaba prendiendo en llamas todos sus nervios. Jadeó ante la vista, Selene rebotando sobre él con sus manos sobre sus pechos, sus dedos jugando con sus pezones, el cabello negro suelto cayendo por su espalda hasta sus glúteos y gimiendo suavemente de gusto. Era una vista que pondría duro a un eunuco. Harry, creo que el azabache asintió, también lo estaba sintiendo. Jadeó una vez más cuando la morena se sentó sobre él y pudo sentir cómo su pene besaba su útero. Sintió cómo alcanzaba su orgasmo y su poder mágico se descontroló. Toda la estación tembló por un momento sacudiendo el tren, mientras una cúpula de electricidad envolvió a Harry y Selene, activando todos sus puntos de placer al mismo tiempo. En el vagón contiguo cada una de las novias de Harry también sufrieron la descarga de electricidad, mandándolas a la tierra del placer enseguida.
En el castillo Charity estaba haciendo pucheros por quedarse en el castillo mientras Harry se marchaba, pero aún tenía trabajo que hacer. Estaba tomando un descanso con una copa de vino en su mano cuando sintió la descarga eléctrica recorrerle el cuerpo. Apareció en el aire y comenzó a desintegrarse con pequeñas descargas eléctricas dejando detrás una P sobre el blasón de la casa Potter. Mientras tanto todos los demás se preguntaban qué demonios había ocurrido para que temblara de ese modo todo el lugar. En el vagón con los amigos de Harry, la mayoría estaba en un estado frenético sin saber cómo es que sus amigas se habían desmayado, pero había alguien que, si se fijó en la cara de satisfacción de las chicas y frunció el ceño con celos, pero entendimiento. Espero y os haya gustado. Os recuerdo que los Speed Paint son míos, el resto de imágenes son de dominio público al igual que el fic.